En el libro también les dejan una hermosa imagen de la explicación de qué es un superconductor y de qué es un semiconductor. Les sugiero que se lo estudien o hagan un resumen. Vean que en el examen 10 preguntas fueron teóricas. Para el segundo examen va a ser la misma dinámica, van a ser 10 preguntas teóricas y 10 problemas de desarrollo. Entonces, me parece hermoso preguntarles sobre esto. Ok, para ir finalizando. Vamos a hablar ahora sí de resistencia. Vean, ya vimos que el campo eléctrico es proporcional a la densidad de corriente y la constante de proporcionalidad es simplemente la resistividad. Ahora, resulta ser, vean, es generalmente, sí, yo puedo calcular resistividad, pero generalmente es más sencillo calcular todo en términos de voltaje y corriente. Entonces vamos a ver cómo transformamos esta ley en una ley que tenga voltaje y corriente y así va a salir la otra ley de Ohm, la de U es igual a I por R. Algo muy importante, esto es, ojo, 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 ojo. Vean, esto que vamos a hacer a continuación es para ρ igual constante. Si ρ no es una constante, o sea, es decir, no varía, ya no puedo usar la siguiente ley. Tengo que usar entonces esta. Entonces recuerden, la ley de Ohm generalizada es la que te asocia campo eléctrico con densidad de corriente. Entonces, vean, imaginemos que tenemos un cable de longitud L que pasa una corriente en esta dirección y un campo eléctrico. Bueno, yo sé que hacia allá en dirección también está el, la densidad de corriente. Ahora, vamos a decir que tenemos una diferencia de potencial, un voltaje, donde vamos a tener dos extremos, uno con mayor potencial y otro con menor potencial. De tal forma que el voltaje sea positivo, es decir, delta V sea positivo. Vean que en este caso estamos diciendo que V es delta V, es forma simbolismo. Vamos a ver cómo convertir esta ley mediante algo conocido. Vean que la dirección de corriente, eso es una ley. La dirección de corriente siempre va del extremo de mayor potencial al de menor. Entonces, vean que recuerden que J es I entre A. Entonces, yo sé que la corriente es simplemente multiplico J por A. Además, yo puedo usar, yo sé que de Gauss y también de cálculo de potenciales, que el voltaje, recuerden que el voltaje era delta V, era menos E punto de L. Para este caso, el voltaje te queda E por L. Entonces, vean que si yo tengo que el voltaje es E por L, y yo sé que la corriente es J por A, devolvámonos a la ley de Ohm generalizada. Esta. Bueno, ya sabemos que V entre L va a ser el campo eléctrico. Sabemos que esto es
corriente entre área. Entonces vean, voy a acomodar esto de una forma: voltaje es igual a L por ρ entre A, y en otro color tengo I. A todo esto le voy a llamar R. R es la resistencia. Entonces vean que la resistencia es algo meramente geométrico. Depende del área transversal y de la longitud del conductor. Entonces vean que por eso la ley de Ohm, esta ley de Ohm, no es la más generalizada. Estamos obteniendo que el voltaje es simplemente la resistencia del material por I. ¿Cómo calculo la resistencia del material? Ocupo saber la geometría del material. Ok. Recuerden que esta es una ley de Ohm, pero no la general. La general es la otra. La de J es igual a ρ por E. Entonces, ¿qué es la resistencia, chicos y chicas? Ahora sí ya podemos ver una explicación geométrica. Vean, cuando ustedes, supongamos que tenemos un bombero, el bombero está apagando un incendio. Entonces, obviamente, a través de la manguera va a haber mucho, va a haber flujo de agua. Ahora, tengo un pro y en contra. Si yo quiero que el agua fluya más rápido, ocupo que haya resistencia. Es decir, disminuir el diámetro de la manguera. Lo mismo acá. Profe, Ajá. perdón que me interrumpa. Es que no era para decirle que creo que el quiz ya estaba abierto, ¿no? Sí, ya está abierto, pero igual si es a las 2:20. Entonces, igual no se preocupen. Oficialmente inicia a las 2:40. A las 11:40. No se preocupen. Gracias. Entonces, vean que si yo disminuyo el área transversal de la manguera, el agua va a sentir mayor resistencia, pero por ende va a ir con mayor velocidad. Lo mismo acá. Tiene que haber una diferencia de potencial grande entre los extremos del conductor para lograr pasar una corriente eléctrica sustancial. Entonces, igual, si yo tengo la manguera, yo sé que entre ambos extremos de la manguera tiene que haber una buena presión. Entre el extremo donde bombea y el extremo donde sale, tiene que haber una buena presión. Entonces, la presión va a ser análogo a la diferencia de potencial. Para que yo pueda pasar mi corriente mediante un objeto pequeñito que tiene gran resistencia, ocupo aplicarle una buena diferencia de potencial. Entonces, esa es una buena analogía. Entonces, esta analogía es muy buena. Pregunta teórica para un examen. ¿Cuál es el significado de la diferencia de potencial? A mayor diferencia de potencial, yo puedo superar esa resistencia y provocar el flujo. Entonces, vean, en el laboratorio, ustedes hubieran visto esto, lástima que no está en el laboratorio. Entonces, vean, la resistencia es algo meramente geométrica. Es decir, vean la fórmula. La fórmula es L rho entre A. Entonces, vean que la resistencia va a depender de la longitud del material y va a depender del área. Es algo meramente geométrica, a diferencia de la resistividad, que la resistividad es una propiedad intrínseca del material. Entonces, ustedes en el laboratorio usualmente tienen estas resistencias que son cilíndricas. Vean,
Este color te dice el primer dígito. Este color te dice el segundo dígito. Esto te dice el exponente. Y esto, la tolerancia. ¿Qué tan buena es la resistencia? Por ejemplo, esto es color verde. Creo que es verde. Verde. Entonces es 5. Este es morado. Morado, morado o azul. Es un violeta, perdón. Es un 7. 57. Este color multiplicador es el exponente. Entonces, un multiplicador es de naranja. O sea, le pongo 10 a la 3. Y esto es la tolerancia al intervalo. Esto es más, menos. Esto es celeste. Creo que celeste es... Bueno, según esto es café. Son más menos. No, es un color ahí. Parece que es como blanco, gris, no sé. Sí, es como blanco gris, ¿verdad? Entonces, la tolerancia creo que está en otra tabla. Entonces, así se lee usualmente una resistencia. Ustedes, de hecho, en el laboratorio han trabajado con resistencias para armar circuitos. Algo muy importante, la resistencia también depende de la temperatura. Profe, Ajá. ¿Quién me consultó algo? problemas, me estaba yendo mucho el internet. Quería saber si el quiz era igual que el examen que se guarda en donde uno Correcto. Te guarda donde vos quedaste. quedó. O, o ¿cómo? El quiz se guarda donde vos quedaste. Ok, Simon, muchas